Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Y sí, antes de que digáis nada, efectivamente me he cortado el pelo, efectivamente me queda un poco raro sin tanta melena, pero es lo que hay. Si os gusta bien y si no, pues os fastidiáis porque es mi pelo. Bueno, hoy os traigo un vídeo muy especial porque vengo a hablaros de una mujer muy importante en el lore de Canción de Hielo y Fuego. Y os estaréis preguntando, ¿y lo subes hoy porque es el Día de la Mujer? Porque sí, esto lo estoy grabando el Día de la Mujer. Pues sí y no. Este tipo de vídeos sobre grandes mujeres de Canción de Hielo y Fuego, que las hay, lo tenía planeado desde hace bastante tiempo, un mes o quizá dos. Sí, eso para mí es bastante tiempo. Pero creo que un día como este es perfecto para empezar a subirlos, así que bueno, voy a empezar con una mujer cuya historia me mola especialmente, así que empecemos. Hoy vengo a hablaros de Nymeria de Nyssar o Nymeria de Dorne. Esta mujer vivió hace miles de años, cuando en Poniente todavía no estaban los Targaryen. Bueno, cuando en Poniente de hecho había un montón de reinos y ni siquiera era Poniente como reino unificado. Y ella ni siquiera era de esa parte del mundo conocido. Ella venía de esos, concretamente de la ribera del río Roin. El río Roin es un gran río que hay en Essos, el continente que hay al este de Poniente. Y en su ribera, a lo largo del río, se fundaron una serie de ciudades, todas con la misma cultura, la cultura Roinar. Esta cultura era muy interesante por varios factores, entre ellos que había una gran igualdad tanto de hombres y mujeres, porque ahí cualquiera podía tener un alto cargo, cualquiera podía luchar y cualquiera podía heredar, como por temas más de índole personal, como el tipo de pareja que tenías. Según la cultura Roinar, tú podías estar como pareja con alguien de tu mismo género y a ellos no les importaría, mientras que en Poniente, sin embargo, probablemente dirían ¡guau, demonio, hereje! Y te tirarían piedras hasta que te murieses, porque eran así de encantadores. Vale, otra cosa interesante, como ya he dicho, es que eran varias ciudades, es decir, no eran un solo reino unificado, sino que eran varias ciudades independientes al estilo de las polis griegas, y cada una de ellas estaba gobernada por un príncipe o una princesa. Y por último, pero no menos importante, esta cultura tenía una gran relación con el agua y con el río que habitaban, al lado del cual habitaban. De hecho, su religión estaba centrada en ese río y consideraban que este tenía una personificación divina llamada Madre Roin. Era como la madre de todo ese pueblo, la que les protegía, la que les daba cosas para vivir y, bueno, básicamente era su diosa protectora. Sí, un poco al estilo de los egipcios con el Nilo, que también tenía una personificación divina, pues ellos lo mismo pero con el río Roin. De hecho, su magia, mientras que la de los valirios era de fuego, la suya era del agua. Bueno, esto no tiene mucho que ver con Nymeria, perdón, me centro. Vale, la cultura Roinar estuvo muy presente en esos durante mucho tiempo. Y eso hizo que otros pueblos, como los sándalos por ejemplo, intentasen atacarles. Sin embargo, estos eran grandes guerreros y se defendieron de ellos. Posteriormente, cuando los valirios, los ancestros de los Targaryen, se fijaron en ellos, pues decidieron llevar una política de no violencia. Es decir, vale, nosotros nos vamos a sentar por aquí cerca. Nos vamos a atacar, no tiene por qué haber ningún problema, podemos vivir como vecinos. Y esto funcionó durante cierto tiempo. Al final los Roinar empezaron a preocuparse porque los valirios construían cada vez más ciudades y cada vez más cerca. Y esta especie de tensión que se estaba formando llegó a su cenit, por así decirlo, el día que unos pescadores valirios mataron a una tortuga en el río. Y vosotros diréis, pero qué tontería, ¿qué le pasa a la tortuga? Pues que los Roinar, como ya he dicho, tenían una cultura muy relacionada con el agua, y esa tortuga concretamente era una especie de tortuga a la que ellos consideraban un tipo de dios, el viejo del río, si mal no recuerdo. Vale, la cuestión. Esto desembocó en un pequeño conflicto que fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que al final los Roinar y los valirios se declararon oficialmente la guerra. Esto se convirtió en una serie de conflictos que duraron años y años y años hasta que al final llegó a un punto álgido. Un príncipe de una de las ciudades Roinar, Garin el Grande, decidió que debían formar un ejército todas las ciudades Roinar para atacar a los valirios, y así lo hicieron. Cada príncipe envió a sus guerreros o fueron ellos mismos a guerrear y se enfrentaron a los valirios. Nymeria estaba en la ciudad de Nyssar, que ella gobernaba,
Y no estaba muy seguro de si este plan iba a funcionar porque, entre otras cosas, los valirios tenían dragones y eso era bastante preocupante. Pero no podía no enviar a nadie porque entonces iba a parecer una egoísta y que no le preocupaba nada a su pueblo. Así que lo que hizo fue enviar a sus guerreros, pero ella decidió, por si acaso, quedarse a proteger su ciudad, que en ese momento quedaban solo ancianos, mujeres y niños. Vale, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, al principio el ejército de Garin iba bien, iba derrotando gente, de hecho, con la magia que tenían del agua y con los arqueros que tenían, consiguieron derribar a 2 de los 3 dragones que tenía el ejército valirio, y durante un tiempo les fue bien. El problema fue que cuando los valirios volvieron con cientos de dragones. Y ahí no valió ni arcos, ni magia del agua, ni nada. De hecho, cuando intentaron escudarse con el agua, los dragones lanzaron tantas llamaradas al río que lo hicieron hervir. A Nymeria le llegó la noticia de que el ejército Rhoynar se había ido a la porra y pensó que no tenía mucho sentido quedarse a defender la ciudad contra reptiles gigantescos con alas y fuego. Así que lo que hizo fue reunir a toda su gente, a todas las mujeres, niños, ancianos, todos los que no habían podido ir a luchar por el motivo que fuese. Les puso en todos los barcos que encontró, desde las barquitas de pescadores hasta los galeones que tenía, los llevó río abajo y se fue por mar. De esta forma los valirios, cuando llegaron, se encontraron una ciudad vacía y bueno, la cultura Rhoynar quedó exterminada salvo por Nymeria y su gente. Vale. Los historiadores de la saga no se pusieron de acuerdo en cuántos barcos se había llevado Nymeria. Hay quien dice de los 10.000 barcos, porque eran efectivamente muchos si cuentas los barquitos pequeños y los grandes. Pero bueno, seamos lógicos, probablemente la mujer se llevó unos 1.000 barcos, pongamos por número. La cosa es que era una travesía por mar y muchos de ellos, sobre todo los pequeños, se hundieron. Al final encontraron tierra, las Islas Basilisco, un lugar lleno de piratas. Y claro, los piratas, que normalmente luchaban entre ellos, se pusieron de acuerdo en luchar contra la gente que venía de fuera, los Rhoynar. Después de unos cuantos conflictos dijeron, oye, que nosotros os dejamos quedaros aquí, en esta isla tan asquerosa que tenemos ahí deshabitada, con una condición, y es que nos deis cada cierto tiempo no sé cuántos chicos guapos y no sé cuántas doncellas guapas. Y sí, esto suena un poco a los Juegos del Hambre, pero la cuestión es que Nymeria dijo que nanay, que no le daba la gana, así que se fue con los barcos que le quedaban. Su siguiente parada fue Sozorios, un continente gigantesco al sur que en cierto sentido recuerda a África. Y durante cierto tiempo también se quedaron allí, en el norte. Ocuparon una especie de ruinas que quedaba de una civilización antigua y otros tantos se fueron al interior, a la selva, para ver qué encontraban allí. Tenían una ciudad, por lo visto, llamada Jin, que era enorme, estaba construida con grandes muros de piedra. Y bueno, la cosa parecía ir bien, o sea, unos tenían su ciudad en la costa, otros tenían su ciudad en la selva, pero la cosa no iba nada bien. El problema de este continente era que estaba plagado de enfermedades para las que los Rhoynar no estaban preparados. Y entonces empezaron a ir muriendo poco a poco. Nymeria, que estaba muy preocupada por los que se habían ido al sur, a la selva, fue a buscarlos y descubrió que no quedaba ninguno. Las ruinas estaban exactamente igual, pero estaban vacías, habían desaparecido de un día para otro. Y ella estuvo de acuerdo en que hasta la selva debía de estar apartándose de ese sitio porque efectivamente estaba construida dentro de la selva, pero era como que la vegetación no quería entrar en esa ciudad fantasma. Así que decidió que ese sitio era definitivamente peligroso, lo abandonó, abandonaron el continente y se largaron. Luego pararon en una isla que era bastante agradable, una isla llamada Naath, que probablemente os sonará porque Missandei, la traductora de Daenerys de la Tormenta, es de esa isla. Bueno, la cuestión es que los isleños ahí eran muy agradables, acogieron a los valirios, a los Rhoynar encantados, pero tampoco ahí duraron mucho. ¿Y eso por qué? Porque ahí también tenían una enfermedad muy rara, que los nativos eran inmunes evidentemente, pero que hacía que todos los que llegaban extranjeros se muriesen a las pocas horas, si se quedaban en la isla. Así que, por muy agradable que fuese Naath, tuvieron que dejarla. Luego llegaron a las Islas del Verano, un lugar también equivalente al continente africano, habitado de hecho por gente de piel oscura, y cuya isla más al norte, una isla pequeñita y pedregosa, estaba deshabitada, así que los Rhoynar decidieron quedarse allí un tiempo.
De hecho, esa isla no tenía nombre hasta que se lo dieron ellos y lo llamaron la Isla de las Mujeres, precisamente porque gran parte de los varones estaban muertos porque habían ido a luchar con los valirios, y entonces la mayor parte de la tripulación de Nimeria estaba formada por mujeres. El problema era que como esta isla era tan pedregosa y tan difícil cultivar en ella, muchos se murieron de hambre. Así que Nimeria decidió marcharse también, aunque algunos, los que decidieron quedarse, consiguieron arreglárselas para sobrevivir y hoy en día todavía quedan descendientes suyos viviendo en esa isla. Vale. A esas alturas Nimeria ya estaba un poco harta de estar buscando una patria, pero ella no se rendía. Quería buscar un sitio donde su gente pudiese vivir en paz. Así que fue hacia el norte y se encontró con... Vosotros probablemente estéis pensando en Poniente, pero casi. Los Peldaños de Piedra, que son como unas islas que hay entre Poniente y esos. Algunas naves naufragaron allí y efectivamente aún quedan algunas aldeas en esas islas donde los habitantes dicen descender de los vasallos de Nimeria. Sin embargo, Nimeria no se paró en los peldaños, sino que llegó hasta Poniente, llegó hasta Dorn. Y bueno, Dorn en aquel momento era un hervidero de conflictos. Tenían varios reyes, varios señores, varios conflictos de distinta índole. Y uno de los guerreros que estaba en ellos era Mors Martel. Mors Martel era un descendiente de guerreros ándalos que tenía su propia casa, la casa Martel, y que, bueno, estaba perdiendo la guerra. Sin embargo, cuando vio que llegaban extranjeros en barcos y que estaban liderados por una princesa guerrera increíble, vio su oportunidad. Mientras que otros dornienses decían que esos extranjeros no eran de fiar, Mors dijo: pues sabes qué, igual debería fiarme de ellos. De hecho, se reunió con Nimeria, se gustaron, decidieron casarse y Nimeria, como vio que ese continente tenía potencial, pues dijo: vamos a quemar los barcos. Quemaron los barcos y ante las llamas de aquel incendio, ¿se llama incendio si está en el agua? Bueno, da igual. Ante esas llamas declaró a su futuro marido, Mors Martel, príncipe de Dorn. Se casaron, muchos de los súbditos de Nimeria se casaron también con otros dornienses, vasallos de Mors, y así la cultura Rhoynar se asentó en Poniente. Vale, lo que siguió a continuación fue una serie de conflictos en los que Nimeria, más todos sus guerreros, porque para aquel entonces todos los niños que se habían ido de Nisar ya eran hombres, hechos y derechos, se unieron a las huestes de los Martel y se enfrentaron a sus enemigos, que básicamente estaban por todas partes. Nimeria no se conformó con ser la consorte de Mors, sino que además luchó a su lado. Estuvo luchando hasta que su marido murió a manos de un rey de la casa Ironwood, que era como la casa más poderosa después de los Martel. Vale, como en Poniente las cosas funcionaban de una forma un poco distinta en esos, Nimeria tuvo que volver a casarse, pero lo hizo con un anciano que básicamente le sirvió como consejero y no como marido al estilo Poniente. Es decir, él no la controlaba a ella, más bien ella le controlaba a él. Y bueno, no se sabe si tuvieron hijos o no, se sabe que con Mors tuvo 4 hijas, pero la cosa es que cuando quedó viuda por segunda vez, se casó una tercera. ¿Y con quién lo hizo? Pues nada más y nada menos que con Ser Davos Dane, la espada del alba. Y con él tuvo un hijo, pero normalmente en Poniente esto habría querido decir que ese niño iba a heredar todo el reino que se había construido en Nimeria. Quien heredó todo lo que había construido Nimeria a la muerte de esta, que fue 27 años después, o sea, la tía vivió un montón, fue su primera hija, porque, según las costumbres Rhoynar, quien debía heredar el patrimonio del padre o de la madre era siempre el primer hijo o la primera hija, daba igual si era chico o chica. De esta forma, cuando Nimeria por fin consiguió estabilizar Dorn, cuando todos sus vasallos eran leales solo a ella, la casa Martel, que para entonces era la casa Nimeros Martel, porque Nimeros significa de la línea de Nimeria, ya dominaba todo. Y entonces cuando ella murió, pues bueno, había habido unas cuantas rebeliones antes. Cuando ella murió, su hija, que no se desconoce su nombre, o sea, se sabe que era su hija y ya está, pudo heredar por fin Lanza del Sol, que era el asentamiento de los Martel, y se convirtió en la princesa de todo Dorn. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vale, esta historia es importante en el lore por muchos sentidos, entre otros para entender de dónde vienen las costumbres dornienses, porque son muy distintas al resto
al resto de Poniente y además porque, bueno, es algo que no se ha visto en toda la historia que ha construido George R.R. Martin, es decir, una mujer que contra todo pronóstico no solo gana varias guerras y varios conflictos, sino que hace que su gente las siga durante años por mar. Es decir, Robb Stark tuvo dificultades para hacer que le siguiesen al sur. Ned Stark tenía dificultades con algunos de sus vasallos. Cersei Lannister como reina tiene dificultades para hacer que algunos le hagan caso. Nymeria fue capaz de controlarlos a todos, dejó marchar a aquellos que querían marchar, pero siempre teniendo su lealtad. Llegó a Poniente y no solo hizo que cambiasen las costumbres allí, porque Dorna es lo más parecido que hay a la cultura Rhoynar ahora, sino que además no se dejó controlar, porque los valirios, por ejemplo, cuando llegaron a Poniente, se doblegaron a sus costumbres, es decir, las reinas valirias, que antaño habrían sido como Nymeria igual de independientes, se convirtieron en señoras consortes y en reinas al estilo Poniente, es decir, una sombra al lado de su marido. Nymeria no hizo eso, sino que fue más bien al contrario, tenía una personalidad tan fuerte, tan brillante, que sus maridos a su lado eran o bien compañeros en igualdad de condiciones o bien alguien que era la sombra de Nymeria, como fue el caso, por ejemplo, de su segundo marido. Y eso es algo que mola bastante. La historia de Nymeria es bastante popular en la actualidad, de hecho muchos dornienses siguen nombrando a sus hijas en su honor, aunque en el resto de Poniente irónicamente la consideran una reina bruja de mala reputación. De hecho, Arya nombró a su loba Nymeria y cuando Sansa pensó en ello dijo: Arya había nombrado a su loba como una reina bruja de Dorne, y eso es como, vale, si que eres conservadora, Sansa. Bueno, hasta aquí la historia de Nymeria. Espero que os haya gustado, porque a mí la verdad me ha resultado bastante divertido narrarla. Y bueno, espero que tengáis ganas de escuchar más historias sobre mujeres importantes de la historia de Canción de Hielo y Fuego, porque la lista es bastante larga. En cualquier caso, espero que os haya gustado espero que os haya gustado el vídeo, perdonadme que estoy nervioso, no sé por qué. Espero que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.